brille más el sol, y aunque en el infinito los astros no titillen, y aun cuando se terminen las tardes de arrebol, y aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren, tan grande y tan sublime su amor, siempre su amor, ¿quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eternal. A ese amor tan glorioso, a ese amor tan sublime, que quiso redimirme siendo un pecador. Hoy con toda mi alma a él quiero dirigirme y en mi canción decirle: tu amor es mucho amor, porque puedo sentirle muy dentro de mi alma, y él me ha dado esa calma que el mundo no me dio, ese amor tan bendito que al hombre solitario le brinda luz y amparo, es el amor de Dios. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eternal. Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana de día domingo, transmitiéndonos nuestro programa muy temprano en este día festivo. Amén, en muchos lugares. Les saludamos en el nombre del Señor Jesús, a nuestro hermano Jamer Arango. Dios le bendiga, dice el ministro de bendiciones. ¿Cómo amaneció? Bien, 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 gracias. Amado hermano Jamer Arango de Colombia. Dios le bendiga, hermano Jamer. El Señor le guarde siempre, amén, a usted y a toda su familia, a toda su casa. Bien, el día de ayer, sábado, estamos en el capítulo 17 del libro de los Hechos, ¿verdad? Donde se había saltado a la casa de Jasón, ¿cierto? Habían sido puestos en prisión, producto del Evangelio, por supuesto. No había delincuencia, ni había, hermanos, nada contra la ley. Y luego, ¿cierto? Fueron puestos en libertad con una fianza, ¿cierto? Y el relator en el capítulo 10 dice: inmediatamente, en el nombre de Jesús, por supuesto, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así.
Así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá también, alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Bueno, después de haber pasado por Tesalónica y haberse provocado esta persecución, llegan a este lugar en Berea, ¿verdad? Y esto llama mucho la atención. Hay un detalle importante que nosotros debemos analizar en profundidad. Hoy día todo creyente debe tener en cuenta lo que sucede con los hermanos en Berea. ¿Mm? Ellos, al escuchar a Pablo, dice la escritura que eran más nobles. Ahora, en qué se basaba esa nobleza? En que ellos, hermanos, escudriñaban la escritura para ver si lo que Pablo venía enseñando estaba conforme a lo escrito. Hoy en día, lamentablemente, muchos pseudos creyentes solamente van al culto a emocionarse. ¿M? Y escuchan palabra, pero no saben eso. Ellos dan por hecho que Dios es el que está hablando, ¿verdad? Pero no analizan, no ven, no escudriñan si realmente la situación es o no es. Fíjese que Jesús, cuando es contradecido por los fariseos, él les dice, escudriñen la escritura. O sea, en pocas palabras, si lo que yo estoy hablando, escudriñenlo si está o no está ahí en vuestro libro. Que a vosotros le dice, os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Fíjese, o sea, aquí hay un testimonio. Hay, hermanos, una, no una confrontación, sino que una afirmación. El Antiguo Testamento confirma lo que se enseñó en el Nuevo. Por tanto, no debe haber un equívoco en cuanto a lo que hoy día nosotros predicamos, lo que nosotros enseñamos. Entonces, para poder ver si esto es de Dios o no es de Dios, necesitamos tomar la herramienta que nosotros tenemos, que es la palabra del Señor. Y Pedro lo dice claramente, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atento como una antorcha que alumbra. Entonces, todo creyente bien nacido debe darse el tiempo de abrir la palabra, escudriñarla, ¿verdad? Y juzgar si es así o no es así. Hoy día, en este tiempo, donde el mismo apóstol Pedro le advierte a la iglesia diciendo que hubieron falsos profetas, ¿verdad? En la antigüedad. Y usted lo puede ver a la luz de la palabra. Por ejemplo, en el tiempo del rey Acab, comían a la mesa de Jezabel 450 profetas de Baal y 400 de Acera. Profetas estamos hablando. En el mismo tiempo de Acab, ¿verdad? Los mismos profetas confrontaron a un profeta de Dios, ¿verdad? Y Acab lo trató de mentiroso, golpeándolo, ¿cierto? Y encarcelándolo. Entonces nosotros, hermanos amados, debemos ser unos estudiosos de la Escritura. Sí, usted, yo y todos los que hemos abrazado por misericordia esta fe, para poder relacionarnos con Dios y para poder saber de Dios, conocer la mente de Dios. Fíjese que se escribe que nadie conoció la mente de Dios.
Pero el apóstol Pablo afirma y dice que nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. Pareciese tener una contradicción. A Dios nadie lo vio jamás. Dios se manifiesta a través de Cristo, se muestra, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que hoy día están reveladas. Dios se revela a través de la Escritura. Y la única manera que usted y yo podamos conocer a Dios es a través de la palabra. Esto no es algo místico. ¿Mm? Sabe que las naciones se inclinan por el misticismo. ¿Mm? Y con esto muchas veces cierran porque aplican cosas que no están en la Escritura, que van contra la Escritura. Pero se alaba, ¿cierto?, a estos hermanos de Berea por su nobleza. Que usted juzgue buenamente la Escritura en cuanto a si esa es o no es, eso no es ningún pecado ni una falta. Al contrario, eso da seguridad. Fíjese que el mismo apóstol Pablo y Pedro también afirman de que ellos van a procurar que la Escritura siga siendo oída aún después de su muerte. Las cosas que ellos enseñaron. Estamos hablando de hombres inspirados por el Espíritu Santo, no estamos hablando de hombres que por sí propios hablaron lo que no se les había dicho, ni hicieron lo que no se les dijo que hicieran. Entonces, me llama la atención de lo que hacen estos hermanos allá en Berea. Lo que hoy día, como le digo, la iglesia no hace. Sí, debemos escudriñar, debemos leer constantemente la palabra, debemos tener una relación personal, íntima con Dios. ¿Y esto se provoca a través de qué? Bueno, a través de la oración, a través de la lectura diaria, a través de que nos congreguemos constantemente, una permanencia. Parece que orar sin cesar, preocúpate de la lectura, ocúpate de la lectura. Orar sin cesar, ocúpate de la lectura, no dejando vuestras congregaciones, como muchos tienen por costumbre. El alejarse, hermanos amados, de la congregación nos va, hermanos, enfriando y nos va haciendo olvidar. Recuerde que la memoria del hombre es frágil. La memoria del hombre es frágil. Hoy día hay muchas enfermedades mentales que están en boga hoy día. Eh, los trastornos mentales. Eso es peligroso. El Alzheimer, la demencia senil, muchas enfermedades que los médicos han descubierto. Por eso es importante la memoria. Permiso. Ay, estos perritos. Por eso es importante que nosotros vamos repasando diariamente lo que vamos aprendiendo. ¿Mm? Ahora, mucho no entiendo. No entiendo. Pero debemos demandar de Dios el que nos dé entendimiento para poder entender la Escritura. Jesús dijo que el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Usted tiene que ser un creyente familiarizado con la Escritura. La ignorancia deja lugar, hermanos, a introducir cualquier cosa. ¿Sí? Por eso que hoy día tenemos el falso evangelio de la prosperidad. La enseñanza de la manifestación del Espíritu Santo, por ejemplo, cuando empezó hace muchos años, diciendo, cierto, un hombre apareció soplando y la gente se caía de espalda. Otro tomaba el bastón, lo daba vuelta y la gente caía.
Y hoy día, estos falsos enseñadores han promovido la manifestación del Espíritu y realmente, hermano, que no está en la Escritura. Nadie se cayó en la Escritura cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo. Nadie. Nadie, hermanos, le sucedieron esas cosas que hoy día vemos en la iglesia como manifestación del Espíritu. Es una cosa totalmente contraria. Permítame un poquito, hermano. Entonces debemos concluir, tal como los hermanos de Berea lo hacían, nosotros también debemos hacerlo. Todos los días cuando usted va al culto. Y si tiene dudas, hay un pastor al cual usted le puede preguntar, hermanos, ancianos. Recuerde que en la multitud de consejeros está, ¿qué cosa? La victoria. Entonces, los hermanos Pablo, Sila y Timoteo quedaron más atrás. Pablo quedó ubicado en Atenas. Y el siguiente relato nos habla de lo que sucede en Atenas. Escuche, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos de los filósofos, de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Le hizo sonido la predicación que Pablo lleva a cabo del evangelio. ¿Qué es lo que hablaba Pablo? Que algunos dice, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y aquí hubo como un cortocircuito en los filósofos que no creen en la resurrección. La filosofía no cree de lleno en la resurrección, y menos con este cuerpo. Menos con este cuerpo. Porque el pensamiento filosófico da a entender que está muy lejos de Dios. Cuando nosotros conocemos la Escritura y a la luz de la palabra del Señor analizamos los pensamientos de la filosofía, están muy distantes de lo que Dios habla en su palabra. Por eso que esto causó y llamó la atención de estos hombres, de los epicuros y los estoicos, que se reunían en las plazas, ¿cierto? O en cierto lugar llamado el Areópago, donde cada vez que había algo nuevo, novedoso para su mente, a ellos les llamaba la atención. Entonces, le trajeron al Areópago a Pablo para escuchar. ¿Qué es lo que era esto? Para ellos es algo nuevo, la resurrección de los muertos, el Evangelio de Jesucristo. Fíjese que aún dentro de los que están dentro de la iglesia, todavía no saben qué es lo que es el Evangelio. Si definimos el Evangelio en una sola palabra, es buena noticia. Bien, eso estamos todos de acuerdo. La palabra Evangelio es buena noticia. Ahora, para que haya una buena noticia, tiene que haber una mala noticia. Porque si no, no sería buena noticia, sino que sería noticia solamente. Y el Evangelio se trata de eso. De dar a conocer la buena noticia. La buena noticia que viene
de parte de Dios, no de los hombres. ¿Mm? En el libro romano nosotros podemos comprender lo que significa realmente el Evangelio, donde Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder y potencia de Dios. ¿Mm? ¿Para qué? Para salvación. ¿A quiénes? A todos los que creen. Al judío primeramente y luego al griego. Ahora, ¿por qué al judío? Porque la palabra del Señor llega a ellos primeramente. ¿Mm? A ellos. Cristo cuando se manifiesta en carne llega a Israel, no llega a otra nación. Con ellos hizo el pacto. Nosotros no podemos negar que Israel es el pueblo escogido de Dios. ¿Mm? Y con ellos a través de Jacob, ¿verdad? Que luego se llamó Israel, fueron apartados para Dios. Vosotros me seréis una nación santa, apartada. Entonces, nosotros no como gentiles no podemos negar. Pero en el cuanto a la salvación, en cuanto a la buena noticia, es para todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tanto, la salvación o la buena noticia es para todos. Por eso que el Evangelio, ¿cierto? Si bien es cierto, los judíos al principio pensaron que solamente era para ellos, Dios a través de la manifestación del Espíritu les da a conocer que no es así. Y por eso que la entrada del apóstol Pedro a la casa de Cornelio causó mucho revuelo. El mismo Pedro se lo dice a Cornelio, ustedes saben cuán abominable es a un judío juntarse con un gentil. Entonces, al ellos no entender esto, y muchos de los que se convirtieron del judaísmo, ¿cierto?, a Cristo, les costó entender. Entonces, hermanos amados, no debemos pensar que es una cosa simple de nosotros solamente ir a la iglesia, a cantar, alzar las manos. Es más allá de eso. El hombre de Dios tiene que estar compenetrado en la doctrina de Cristo. ¿Mm? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia. Él mismo constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores para la edificación del cuerpo. Aquí hay una construcción, aquí hay una edificación. No solamente sentir una emoción maravillosa, ¿cierto? Poder llorar, contriñirse, va más allá de eso. La iglesia tiene que conocer, tiene que saber a qué Dios está sirviendo. ¿Mm? Conocer al que lo llamó, eso, Pablo, las cartas doctrinales, ¿cierto? Inspiradas por Dios, el apóstol Pedro, Juan, eh, ahí llaman la atención con respecto a esto. Hacen hincapié, ¿cierto?, a esta situación, lo que muchas veces los creyentes hoy día odian. ¿Por qué? Porque solamente utilizan, ¿cierto?, esa parte emocional. Pero recordemos, hermanos amados, lo que significa el Evangelio. Voy a concluir, dice, y tomándole trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Para ello, nuevo. Buenas nuevas de salvación. Amén. Porque todo dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. ¿Se fija? Esa es la inquietud que ellos tenían. Había algo extraño para ellos, algo raro, algo que a ellos tal vez no les cuadraba. Bien, vamos a dejar hasta aquí. Mañana, si Dios así lo permite, concluimos el capítulo 17 para ir así avanzar. Dios le bendiga, que tenga un buen descanso. Hoy día es día de descanso para muchos. Y congréguese en este día. No se olvide de congregarse. La paz de Jesús sea con usted. Bendiciones. Hasta mañana, si Dios así lo permite.